Porque han por... ¡Cállense! Lávense la boca. Es lo que hay. Tratar un momento. ¿Perdón? Que yo no. Si viven en zulos a precio de palacio. Por cierto, extranjeros que a Vox no le molestan, porque son ricos. Casi todos blancos. Porque los españoles primero, hasta que llega un extranjero rico. Entonces, los españoles después, ¿no? Ustedes dicen que van a expulsar a 8 millones de migrantes en este país. Cuando la izquierda roba, nuestra gente llora. Cuando la derecha roba, su gente ficha, ¿eh? Ficha, vota. Esa es la... No, yo no me río. No me río. Hay que ser conscientes de los españoles después, ¿no? Ustedes dicen que van a expulsar a 8 millones de migrantes en este país y a sus hijos. También Lamine Yamal, ¿no? También Nico Williams, ¿no? No creo. No nos quieren a los indepes porque no queremos ser españoles. Tampoco quieren a los migrantes porque quieren ser españoles. Entonces, ¿ustedes a quiénes quieren? No quieren a nadie. Ustedes no van a expulsar a nadie. A nadie. Y mucho menos a 8 millones de personas en este país. Primero porque si expulsa a tanta gente al final va a tener que trabajar hasta Bascal. Lo dice usted que fue presidente de Correos. Y lo dice usted que ganó las elecciones. O sea, será la primera vez en la historia que se amañan las elecciones cuando las gana. Sobre todo lo que es dramático es que usted su único discurso sea ETA, 11 años después. Le voy a decir algo. Algo que le dije al señor Casado quizá le suena. Se sentaba en esa silla en la que usted se sienta meses antes de que lo mataran políticamente, de que usted lo matara políticamente. Cuídese, porque a usted le está marcando la agenda. Pero sobre todo lo que es dramático es que usted su único discurso sea ETA, 11 años después. Se trata de un grave error político, de una farsa jurídica. Se trata de un verdadero golpe de Estado. Sabía de lo que hablaba Manuel Fraga Iribarne, 1977, sobre la legalización del PC. Sigan así porque en Cataluña creo que entre todos sus diputados, bueno, que caben todos en una furgoneta. La izquierda, las izquierdas, cuando gobiernan, cuando hacen lo que hacen, cuando llegan a las instituciones, lo hacen por los votos. Ustedes que lo hacen por abrazos. Al revés. Condenar por 13 años a Oriol Junqueras por un referéndum. Lo del Falcon me hace gracia, supongo que es mucho mejor ir en yate con narcos. Y nada nuevo cara al sol. Muchas gracias. Le ruego que no mienta. Usted ha sacado de las comidas porque no tengo claro que se dé por que de hecho... No sabía ni yo los fondos reservados. No sabía. El terrorismo de ETA. Y le puedo asegurar... Era habitual que se filtraran informes. Que en lo relativo a la lucha contra el terrorismo de ETA ha prestado importantes servicios. También ha conspirado. ¿Por No, qué, yo he ¿por dicho qué lo que querían he dicho, eso lo ha dicho usted. euro que salía de los fondos reservados? ¿Lo Mire, sabía? no sabía ni yo los fondos reservados. No sabía. No, perdone, es que ¿sabe qué pasa? En los fondos reservados usted sabe que hubo en el pasado algunos problemas. Y ya, y me han estado sacando esas declaraciones 20 meses después en unas elecciones generales. ¿Usted cree que la gente ¿Usted cree que la gente es tan boba para que se fije en quién ha grabado y no lo que usted ha dicho? Porque a mí me graban y la verdad es que no digo lo que ustedes dijeron. Usted me aceptará que yo no mando ni en Les Ciudadanos, ni en el preguntamos a PP, ellos. ni en el De PSOE. acuerdo, No. lo entiendo. Y usted si mandara, no se habría creado esta comisión. Entiendo. Hasta usted brillante. Usted fue imputado en un país extranjero como es Andorra. Usted fue presidente del gobierno, ¿verdad? Le ruego que no mienta. Usted ha sacado de las comidas porque no tengo claro que se dé por que de hecho... Presidente del gobierno, ¿verdad? Bien, señor presidente, bueno, yo tengo que decir que yo no le pedí a nadie que viniera aquí. Bueno, supongo... está bien. Bueno, este es Está bien. un argumento hasta usted brillante, Sí. el argumento de la gente que está aquí. No tengo abogado, no me hace falta abogado. Se lo recomiendo, para el futuro. No, si usted lo sabe... Usted fue imputado en un país extranjero como es Andorra.
Le ruego que no mienta. Usted ha sacado de las comidas porque no tengo claro que se dé por que de hecho cuando le estaban echando al gobierno estaba comiendo. Eso sí que es cierto. Yo he hablado de lo reservado. importante. ¿Sabe quién es Judas Iscariote? He hablado de lo importante. Y lo importante, y he dado razones y argumentos. Ustedes dicen, hay una policía patriótica. ¿Y por qué? Porque lo dicen ustedes. No. Bueno, yo he demostrado y he dado aquí argumentos, incluso sentencias y resoluciones judiciales, como el último auto. Lo que pasa es que ustedes, claro, sacan aquí a colación lo que les interesa. Que son titulares. He hablado de lo que ha ocurrido en Andorra y la BPA. De la comisión rogatoria autos judiciales. Le voy a hablar. Es un delito por favor. Sí. Podría hablarle a usted de Judas Iscariote. ¿Sabe quién es Judas Iscariote? Porque, señor Rufián, cuando Bárcenas, el señor Puigdemont estaba dudando entre convocar elecciones o declarar la independencia, recibió un tuit diciéndole 155 monedas de plata. ¿Por qué? ¿Por qué le imputan en Andorra? Esa pregunta habría que hacérsela a la señora juez que mandó una comisión rogatoria a nuestro país. Le tiene manía a España y, por lo tanto, le imputa a usted. Le voy a explicar esa pregunta. Se defiende. Oiga, ¿y por qué tardan 4 años y medio en presentar esa querella? La Kitchen es el año que viene. Banca privada de Andorra. Perdón, Banca privada de Andorra. Te hablo del año 2019. Hábleme de Andorra. No. Sí. Banca privada de Andorra. ¿Y por qué se hace eso? Ahora le voy a hablar también. Venga. ¿Por qué se hace eso? Aunque ya he hablado antes contestándole a su colega. Pero conmigo. ¿Por qué se hace una querella 4 años y medio después? Bueno, pues para justificar un relato que es un disparate y que es el que estamos viviendo aquí en estos momentos. La querella me la ponen que está mintiendo. Y el gobierno de Andorra también estaba allí y usted no. Y nos vamos a tener que creer lo que pasó allí que no estaba. Lo que usted no puede negar es que una jueza de Andorra le imputa... Sí, pero déjeme explicar. Por violentar la soberanía de ese país. Bien. Supuestas amenazas al gobierno de Andorra que todo el mundo negó. ¿Quién es todo el mundo? ¿Quién es todo el mundo? ¿Quién es todo el mundo? Todo el gobierno de Andorra y todo el gobierno de España. Eso es mentira. Señor Rufián, ¿usted se cree que yo voy a una reunión con 20 personas a amenazar a un presidente del gobierno? Hombre, por favor, coño. Usted envía sus... tiene razón. Usted envía a sus comisarios 2 meses antes de cargarse la banca privada de Andorra porque sí. Y aquí somos todos idiotas. Siguiente pregunta, usted rescata de la banca privada de Andorra. No voy a dejar que esto se quede en el aire. Yo le digo que las preguntas las hago aquí y la siguiente pregunta es que usted rescata la banca de este país por 60.000 millones de euros. ¿A toda la banca? ¿A toda? Menos a Banco Madrid. Es que está mintiendo. Y el gobierno de Andorra también estaba allí y usted no. Y nos vamos a tener que creer lo que pasó allí que no estaba. Lo que usted no puede negar es que una jueza de Andorra le imputa... Sí, pero déjeme explicar. Por violentar la soberanía de ese país. Bien. Supuestas amenazas al gobierno de Andorra que todo el mundo negó. ¿Quién es todo el mundo? ¿Quién es todo el mundo? ¿Quién es todo el mundo? Todo el gobierno de Andorra y todo el gobierno de España. Eso es mentira. Señor Rufián, ¿usted se cree que yo voy a una reunión con 20 personas a amenazar a un presidente del gobierno? Hombre, por favor, coño. Usted envía sus... tiene razón. Usted envía sus comisarios. Dice que J.M. de los papeles de Bárcenas es usted. Tratar un momento. ¿Perdón? Que yo no. Lo desconozco absolutamente y tengo mis dudas de que sea cierto. Sobre las amenazas, continúo sobre las amenazas. Mi sentido común me dice que no es cierto. ¿A quién le vamos a legitimar su discurso? Eso de que entre aquí y sigan trabajando, ya le digo, es absolutamente falso. No lo sé. Lo primero se lo afirmo categóricamente, que yo no sabía absolutamente nada de ese asunto. A la señora Cospedal y otra persona, usted le dijo a trabajar. La pregunta, sí. Relatar un momento. ¿Perdón? Que yo no. Una llave inglesa, un ordenador. Nunca le he visto. Sí, efectivamente, así es. Yo, desde luego, no supe de la existencia de este sinfín de causas que están estos días en los tribunales. Y además, ni siquiera podría decirle cuándo me enteré yo que existía el señor Villarejo. No tengo ni la más remota idea, pero con ese contenido es muy difícil porque ese acontecimiento que yo recuerde no se ha producido. En mi vida he escuchado ese audio, ni sabía nada hasta que de repente, un buen día, hace pocas fechas, hubo un juicio y nos hemos enterado de que existía. Fue en el año 2021.
Eso pregúntaselo usted al señor Bárcenas. Eso pregunte, yo no lo sé. No puede salir a la luz consta aquello que no existe, ¿no? ese audio. Es decir, ese audio yo no lo conozco ni tiene absolutamente nada que ver conmigo. Ahora, por lo visto, hay por ahí hay audios, hay muchas cosas, se dicen una cosa, la contraria, van a salir a la luz, pero si es que estamos en lo mismo que le decía antes. Las cosas que ha dicho el señor Villarejo o el señor Bárcenas, pues de su propia fuerza política, es que al final está dando legitimidad a las afirmaciones de unas personas que a lo que están es a defenderse ellos y a lo mejor pues un buen procedimiento para defenderse es atacar a los demás. Que ciertos comisarios, como el señor Villarejo, se referían a usted como el Barbas o el Asturiano. ¿Usted? Mire, yo estuve casi 40 años en política y de mí se ha dicho de todo. A mí que me digan el Barbas o el Asturiano, pues comprenderá usted que no me genera ningún problema. Le pregunto, señora de Cospedal, ¿por qué usted aplaude con las orejas a la Audiencia Nacional cuando encarcela a según quién, como por ejemplo a mi presidente Oriol Junqueras, y en cambio dice que no vale lo que hace o lo que dice en cuanto a la financiación ilegal de su partido? ¿Cómo se come eso? Señoría, si a usted no le gusta lo que la Audiencia Nacional hace con el señor Junqueras, usted puede recurrir. Y si a mí no me gusta lo que la Audiencia Nacional dice de mi partido, puedo recurrir. ¿Y por qué aplaude con las orejas una sentencia y la otra dice que no vale? Si no digo que no valga, yo lo que digo es que... lo ha dicho 15 veces. Yo digo que con una estoy de acuerdo y con otra no, pero los dos podemos recurrir contra las dos. ¿Quién es M. Rajoy? ¿Cree que es Mariano Rajoy? Y antes de que conteste, le recuerdo que un tal Manuel Morocho, jefe de la UDEF, dijo que sí, que era Mariano Rajoy. Bueno, pues eso se remite a usted. Señoría... Se lo digo como representante del PP los últimos 20 años. Bien, señoría, el PP no crea ninguna caja B. Es que no lo digo yo, lo dice un juez. Un juez se refiere a personas que hacen cosas, no al PP. Personas que hacen cosas, los catalanes hacemos cosas también, según Rajoy. ¿A qué se refiere exactamente? No, ¿a qué se refiere Cosas exactamente? es robar. Bárcenas, su tesorero, dice que usted está implicada en todo eso. ¿A qué se refiere exactamente? No sé, ¿a qué se refiere usted? No, y usted cuando dice que son cosas que hacen personas que no tienen nada que ver con el Partido Popular, Pues cuando, que yo le digo cuando hay un juez que dice que sí. Que yo le digo que la llamada caja B no es organizada y creada por la dirección y por una estructura autorizada del Partido Popular. ¿Quién lo hace, pues? Pues hay personas que parece que lo han hecho, pero no. ¿Cuáles personas? ¿Quiénes personas? Señorías, la sentencia habla de algunas de ellas. ¿Quiénes? Pues habla de Correa, por ejemplo, habla de Bárcenas. Eso está ahora mismo su júdice, porque todo el mundo sabe que el procedimiento judicial no ha terminado. ¿Y Bárcenas quién es? Y luego tesorero. Luego no es panadero, ¿no? O sea, quiero decir ¿Perdón? que luego que no era panadero, quiero decir que era una persona con una enorme responsabilidad dentro del Partido Popular. Pero eso no quiere decir Lo digo porque parece que habla de un panadero, ¿eh? No, pero eso no con quiere... todo respeto a los panaderos que nos roban. Pero eso no quiere decir que estuviera autorizado para hacer eso. Luego, los papeles de Bárcenas son mentira. Señoría, los papeles de Bárcenas, en muchos de sus apuntes, son mentira, porque los papeles no pueden ni deben identificarse directamente con eso de caja B. Una cosa son unos apuntes y otra cosa es una supuesta caja B. Explíqueme eso un poquito mejor. ¿Qué se No, refiere? no, mire, yo no conozco a los jueces por su Pero nombre. es que acaba de... Bueno, sí, los conoce, porque los nombra usted. Pero le vuelvo a repetir... ¿Cómo que los nombro yo? ¿Pero qué Bueno, dice usted? Su partido en según qué organismos. Pero es que acaba de decir que hay un montón de jueces que dicen que esos papeles son falsos. Le pido un nombre. Le pido un nombre. Señoría, primero, lo digo también para aclarar, porque esto es importante que lo sepan los españoles. Es súper importante. Súper importante. El señor Rufián está diciendo que yo nombro a los jueces. No, hombre, no, no. Es que esto... Hombre, pero, no, señor Rufián, pero perdóneme. Que no estamos en 13TV, ¿eh? Yo le vuelvo a repetir. Usted acaba de decir... No, ni tampoco que ha en la dicho un tuerca, montón, señoría. Usted acaba de decir... Usted no. acaba de decir que hay un montón de jueces y le he pedido el nombre de un juez. Dígame uno. Señoría, yo he dicho que hay 3 sentencias que dicen, al menos, que hay 2 apuntes que son falsos. Dígame el nombre del juez. Que no me sé el nombre del juez, ¿cómo me lo voy a saber? Si te gustó el clip, comparte. ¿Usted qué opina de que insignes, corruptos, sentenciados y encausados y encarcelados de su partido la señalen como conocedora principal de la Gürtel? Por supuesto. Si se avergüenza de algo. ¿Tema en concreto que estamos hablando? No. De los casos de que... teatro va a haber un montón, ¿eh? Los próximos 15 minutos. Eso ya lo sabemos, eso ya lo sabemos. Exactamente, que ustedes eran títeres
de una fuerza o de un personaje superior o de un interés superior, intentaremos saber quién había ahí arriba. La última palabra no está dicha. Usted ha ordenado el presidente. No me consta que haya dicho eso. Disculpe, señoría. No, y si lo ha dicho, se lo pregunta usted al señor Fernández Díaz. Claro, de acuerdo. Era eso lo que usted iba a decir, ¿no? Usted al señor Fernández Díaz. Claro, de acuerdo. Era eso lo que usted iba a decir, ¿no? Ya le contesto yo, no tiene vergüenza. El primer matiz, usted se solidariza con sus presos corruptos. Yo, repito, me solidarizo con mis presos demócratas. El segundo matiz es que no tiene vergüenza porque usted defiende a un partido fundado por golpistas del año 36 y nosotros simplemente queremos votar nuestro estatus político. Les recuerdo que no está en un plató de 13TV. Y tercer matiz, ¿ve esto? Este es su primer gobierno. Y estos círculos, no lo digo yo, sino que lo dicen los jueces, no forma parte de una conspiración judeo-masónica, están o condenados, o imputados, o señalados por enormes casos de corrupción. Y usted ahora aquí me puede hacer diatribas de 15 minutos y ponerme caras, pero esta es su herencia. Y si los medios de comunicación que le protegen, usted simplemente es el padrino de este cártel. Así que le aconsejo que a partir de ahora, los minutos que nos queda, me trate con un poco más de respeto, así yo le trataré con un poquito más de respeto.